doctores? Sí, doctor. Ya. Ok. La práctica de hoy es bastante corta. Sí, No es... Sí se ve, ¿no? Sí, ya. Ya. Como les decía, la práctica de hoy es corta, ¿ya? Vamos a abarcar dos tipos de tejido, dos tipos de segmentos, que es la parte ósea y los tejidos blandos o partes blandas, ¿ya? Para solamente aclarar, bueno, la parte ósea ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el tejido óseo? Esquelético. Pero en la parte blanda, cuando nosotros escuchemos esa definición de partes blandas, va a hacer referencia a un conjunto bastante heterogéneo de tejidos. O sea, no se refiere a un solo tejido en específico, ¿no? Como en los anteriores capítulos que hemos visto, sistema nervioso central, que corazón, que pulmón, ¿no? No. Cuando nosotros nos referimos a partes blandas, nos vamos a referir al conjunto de tejidos conformados por tejido conectivo, tejido muscular, ahí incluye tejido vascular también, tejido adiposo, ¿ya? Y tejido también cartilaginoso también entra en partes blandas, ¿ya? Entonces, hablar de partes blandas es hablar de un conjunto de tejidos bastante heterogéneos, pero que usualmente tienen un origen común, ¿no? Tienen un origen común. La mayoría de estos es un tejido conectivo, pues, diferenciado, ¿no? Diferenciado. Es por tal que en los libros de patología se separa como un capítulo aparte a todo lo que refiere a tumoraciones o patologías de las partes blandas, ¿no? Separadas de los otros sistemas. O sea, lo incluyen como si fuera un sistema nuevo o un sistema del cuerpo humano. Más fisiológicamente no lo es, ¿no? Fisiológicamente sabemos que no existe el sistema de partes blandas, ¿no? Pero morfológicamente o arquitecturalmente a nivel de tejidos existe, ¿ya? Entonces, las partes blandas van a ser todo tejido conectivo y sus especializaciones que van a estar, pues, por debajo de la piel usualmente, ¿no? O por debajo de las mucosas. Entendiéndose también las fascias, tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día dos patologías de partes blandas y dos óseas, ¿ya? La primera de ellas es una patología muy conocida, seguro muchos de ustedes ya lo han visto en algún momento, y pues es el tumor benigno más frecuente en partes blandas. Es el más frecuente. El lipoma es un tumor benigno, ¿ya? Derivado de células lipomatosas maduras, ¿no? O adipocitos maduros, o sea, es una proliferación benigna de adipocitos maduros, ¿ya? Esa es, digamos, la idea central, ¿ya? Epidemiológicamente puede verse en muchos grupos etarios. La mayoría es en adultos, ¿ya? Adultos, y la región donde más se puede observar es en la región que es cervical, ¿ya? Cervical, o sea, en el cuello, ¿no? Ahí se generan una especie de nódulos subcutáneos, blandos, bien definidos, y que no causan dolor, o sea, son asintomáticos, ¿ya? Cuando el cirujano hace, pues, la excisión de esta lesión, ¿cómo lo va a encontrar? Lo va a encontrar bien definido, como podemos ver aquí, ¿no? Ahí está, bien definido. Al corte es amarillento, ¿no? Amarillento, ¿por qué? Por su contenido de adipocitos, ¿no? Tejido graso, ¿ya? Puede tener unos tractos blanquecinos fibrosos, así como esto, ¿no? Pero tienen que ser bien leves o suaves, blandos, ¿no? Bastante delgados. No puede ser muy grueso ni muy fibroso, ¿ya?
Entonces, eso macroscópicamente es así. Ahora bien, la literatura, hay algunos que mencionan que tiene una cápsula verdadera, ¿ya? Otra literatura dice que no. Entonces, la mayoría de literaturas dicen que sí, que tiene una cápsula, ¿ya? Que está encapsulado. Pero como les digo, hay literaturas que mencionan que no es encapsulado. Pero sí, todos concuerdan en que es bien definido, ¿no? Esto sí, bien definido, bien delimitado. Y la superficie de corte, como les dije, es amarillenta. Puede ser un poco color mostaza, ¿no? Pero usualmente es de un solo color. A eso se refiere como homogeneidad, de un solo color. ¿Ya? Listo. En la microscopía también es bastante sencillo, muy sencillo. El de los tumores más fáciles de diagnosticar. ¿Ya? ¿Cómo se van a ver? Adipocitos maduros. ¿Ya? Un adipocito es una célula de poligonal a ovalada, ¿ya? Que tiene una membrana celular bien delgadita, muy que finita, ¿ya? Y tiene el núcleo lateralizado, pequeñito, está hacia la periferia, muy pequeño. Y la mayoría del citoplasma está compuesto por una vacuola grasa, ¿no? Una vacuola grasa. Por eso es que el citoplasma es transparente, ¿no? Porque en la hematoxilina y eosina la grasa y la glucosa son transparentes, ¿ok? Entonces acá vamos a ver como una red, ¿no? Una red. Ahí está otra, por ejemplo. Acá hay otra. Y los núcleos son pequeñitos. Son núcleos muy pequeños. Por ejemplo, vamos a ver, de este, su núcleo apenas se ve, esta rayita es el núcleo. Entonces son adipocitos maduros, ¿no? Maduros, que han culminado su etapa de maduración. Ahora, ustedes me dirían, pero doctor, si son adipocitos maduros, ¿qué diferencia hay con el tejido adiposo normal? ¿No? El tejido adiposo normal también se ve igual. Es un tejido de adipocitos maduros. Lo único que la diferencia con el lipoma de un tejido adiposo normal es la mutabilidad de esta proteína. ¿Ya? Para que nosotros digamos que una lesión es lipomatosa o es un lipoma, tiene que tener esta modificación o esta mutación de la proteína HMGA2. ¿Ya? La HMGA2 es una proteína que ayuda en la transcripción del ADN, ¿no? Hacia ARN y formación de proteínas. Cuando hay mutación de esta, va a dar cabida a formación de lipomas, ¿ya? Formación de lipomas. Y de otros tumores también, no solamente lipomas, pero cuando nosotros estamos ante una lesión y no sabemos si es solamente un acúmulo de tejido adiposo normal o es un lipoma, entonces se pide esta mutación o se pide hallar esta mutación a través de biología molecular, ¿ya? Entonces, con eso sabemos que es un lipoma o no, no es un lipoma, es solamente un cúmulo de tejido adiposo, ¿no? A través de esto, ¿ya? ¿Qué más? Aquí los adipocitos, ¿ya? En el lipoma, son maduros y son homogéneos, o sea, tienen un tamaño parecido. Todos estos huequitos, ¿no? Una especie de mallas, son los adipocitos y la mayoría tienen un tamaño promedio, ¿no? Homogéneos, ¿ya? Puede haber unos tabiques fibrosos, como en esta parte blanquecina son los pequeños tabiques por donde circulan, pues, capilares que van a irrigar al lipoma, ¿no? ¿Qué más? Los lipomas más grandes, cuando son de un tamaño considerable, 10 centímetros, pueden necrosarse por la falta de irrigación, ¿no? Y puede verse áreas de necrosis grasa, que es un tipo especial de necrosis, ¿ya? Producido en el tejido adiposo, ¿ya? También se puede ver, ¿listo? ¿Qué más? Así como ven que todo este componente es lipomatoso, o sea, de adipocitos, pueden también incluir un poco de tejido fibroso o tejido muscular, cambiándole el nombre a fibrolipoma o miolipoma, como si fuera una combinación de tejido muscular y tejido
adiposa, ¿no? Pero siguen siendo o siguen estando dentro de la familia de los lipomas, ¿ok? Entonces puede incluir tejido fibroso, tejido muscular, incluso tejido cartilaginoso a veces, raramente, pero es como un lipoma mixto, por así decirlo, ¿ya? Pero todavía estaría dentro de la familia de los lipomas, ¿ok? Acá vemos otra imagen, la gran delimitación del lipoma, ¿no? Encapsulado, y por dentro está el componente adiposo, ¿no? Adiposo maduro. Nosotros aumentamos la visión y podemos ver adipocitos maduros homogéneos, ¿no? Muy homogéneos, ahí están todos igualitos, igualitos, sin un núcleo prominente, o sea, sus núcleos son pequeñitos, ¿no? Lo que predomina aquí es el citoplasma cargado de vacuolas de grasa, ¿no? Vacuolas de grasa. Todos están igualitos. Listo, sencillo el lipoma. Su contraparte maligna, me refiero, es el liposarcoma, ¿ya? El liposarcoma es un tumor maligno también derivado de células adipositarias atípicas, ¿no? El liposarcoma sí es un tumor maligno que también se va a ver usualmente en la quinta, sexta década de la vida, en localizaciones más profundas. El lipoma normalmente es subcutáneo, la mayoría de estos, el lipoma, pero el liposarcoma usualmente se va a ver en estructuras más profundas, a veces en las cavidades mismas, ¿no? Cavidad abdominal, sobre todo en el área retroperitoneal. Es frecuente encontrar liposarcomas, o las localizaciones frecuentes son retroperitoneal, más o menos a nivel de los riñones, alrededor en la grasa perirrenal, se forman liposarcomas, ¿ya? Los liposarcomas, a diferencia del lipoma, como pueden ver aquí, ya no son tan homogéneos, ¿no? Ya no es homogéneo, tiene diferentes colores, diferentes aspectos, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Ya no son tan bien definidos, sino está medio multinodulado, de bordes más irregulares, ¿no? Representa el 20% de los sarcomas de los adultos, ¿ya? Que es un tipo de sarcoma. Ya dijimos. ¿Qué más? Nace en las áreas profundas del cuerpo humano, ¿no? Retroperitoneo. Puede nacer también profundamente a nivel de las articulaciones, a nivel articular, adyacente a las articulaciones, en los planos profundos de las articulaciones. También nacen ahí, ¿ya? ¿Qué más? Como les decía, macroscópicamente vamos a ver ya no un color amarillento propiamente dicho, sino puede haber colores más pálidos, más blanquecinos, y ya no tiene un aspecto solamente grasoso, sino también medio carnoso, ¿no? Como carnoso. Acá igual, ¿no? Acá aparece una mezcla de tejido adiposo con tejido más que carnoso, ¿no? Más carnoso, ¿ok? ¿Qué más? Obviamente este no está encapsulado, ¿ya? Y como es de dimensiones grandes, usualmente estos miden más de 10 centímetros, ¿ya? Más de 10 centímetros. Tienen áreas de necrosis, áreas de hemorragia. Hay un área de hemorragia, necrosis no se ve, pero tiene también, ¿ya? Por eso es por el volumen del tumor y por la falta de vascularización necesaria para sostener al tumor, por eso se necrosa, ¿ya? En la microscopía, a diferencia del lipoma, acá vamos a ver un desarreglo, un desorden total, ¿ya? Ya no son adipocitos homogéneos, al contrario, son adipocitos que muy irregulares, ¿ya? Obviamente vamos a tener en el borde del tumor, esto no es un borde a propósito, es un borde infiltrativo porque es una neoplasia maligna, ¿ya? Los adipocitos ya no son maduros, y como no son maduros, se les denomina lipoblastos, ¿ya? Lipoblastos, haciendo referencia al tejido graso de un feto. En el feto, el tejido graso es un tejido graso inmaduro también,
Y a estos adipocitos inmaduros en el feto se le denominan lipoblastos, ¿ya? En el liposarcoma existen estos lipoblastos o células de tipo lipoblásticas, simulando un tejido inmaduro fetal, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí, el que estoy remarcando, vemos que es una célula redonda con un núcleo bien grande, ya no es un núcleo puntiforme como en el lipoma, ¿no? Es más grande, está así bien, está lateralizado, pero es un núcleo atípico, casi pleomórfico. Acá igual, acá podemos ver uno más grande, con un núcleo un poco también grande. ¿Y qué vemos? Que los adipocitos inmaduros aquí están de diferentes tamaños. No son iguales todos. Unos son más pequeñitos, unos son más grandes, unos incluso ya no tienen forma de adipocitos, son formas fusadas o fusicelulares, como alargadas, ¿no? Estos núcleos están como alargados. Entonces, hay todo un desarreglo, ¿no? Un desarreglo. ¿Y cómo lo denominamos nosotros? Como lipoblastos pleomórficos, ¿no? O sea, lipoblastos que presentan distintos tipos de morfología, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Los tractos de tejido conectivo ya no son tan delgados, son más gruesos. Esto de aquí. Son más gruesos y en estos tractos vamos a encontrar células atípicas fusiformes, ¿ya? La necrosis tumoral dijimos que es frecuente, ¿ya? Y como es una neoplasia maligna, vamos a encontrar también, pues, figuras mitóticas, ¿no? Que es normal encontrar en una neoplasia maligna, ¿ok? Acá vemos otra imagen, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, un lipoblasto con un núcleo bastante llamativo. Ahí está el núcleo, feo, grande, irregular, muy hipercromático. Acá hay otro, y así. Tienen una variedad de tamaños, una variedad de intensidades en el núcleo, que es lo que le da la característica al liposarcoma, ¿no? Para diferenciarlo del lipoma. Acá podemos ver otros ejemplos, ¿no? Ahí está, células que atípicas fusadas o fusiformes, son estas células de aquí, con estos núcleos alargaditos. ¿Qué más? Los lipoblastos, acá esto de aquí, hay otro lipoblasto, ¿no? De núcleos prominentes, de núcleos prominentes. Acá lo que hay que recordar, doctores, es que el núcleo es prominente. Cuando vean un núcleo muy prominente en el contexto de un lipoma, hay que dudar y hay que pensar en que sea un liposarcoma. Igualmente aquí, vemos células adipositarias, pero atípicas, ¿no? Atípicas. Ahí está. Este núcleo gigante, miren, esto parece anaplásico incluso, que ha perdido ya totalmente la forma. ¿Bien? Sencillo diferenciar el lipoma del liposarcoma. Bien, pasamos a la lámina 3, que es el osteosarcoma, ¿ya? El osteosarcoma sí deriva, pues, ya no de partes blandas, sino de el hueso, ¿no? Del hueso. El osteosarcoma es una neoplasia maligna que usualmente se ve frecuentemente en niños. Es una patología de niños y adolescentes. Picos de edad en la presentación de este osteosarcoma, 10 años, 14 años, púberes usualmente, ¿ya? Hay un segundo pico que puede verse en mayores de 40 años, adultos, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente es en este rango de edad, niños, ¿ya? ¿Y dónde se va a localizar los osteosarcomas? Son metafisiarios usualmente, ¿no? En las metáfisis de los huesos largos, sobre todo fémur y húmero. Fémur a la cabeza, ¿ya? Primero el fémur y luego el húmero. Entonces, el osteosarcoma va a desarrollarse en la metáfisis, ¿no? O en el área en el cartílago de conjunción, ¿no? Donde crece el hueso. Como ahí sabemos que hay un desarrollo o hay una multiplicación todavía de osteoblastos, ¿no? Puede generar estas mutaciones y empezar a crecer un osteosarcoma, ¿no? Un osteosarcoma convencional. También se les puede dividir al osteosarcoma en primario y secundario. La mayoría de estos son primarios, ¿no? Los que se dan en niños
son osteosarcomas primarios, o sea que se ha generado de un hueso previamente sano. Ha habido una mutación que en un hueso sano. Los osteosarcomas secundarios, por su parte, que es más se ven en adultos, son de huesos o se genera en huesos previamente lesionados o previamente reparados o que están cursando con una enfermedad que benigna, ¿no? O ha recibido, por ejemplo, radioterapia por otros motivos. Esos osteosarcomas que salen en estos huesitos se llaman secundarios, ¿no? Secundario a un daño previo. En cambio, el que sale en niños es osteosarcoma primario, ¿no? Primario, porque nace de un hueso sano, ¿ya? ¿Qué más? Clínicamente, el paciente va a cursar pues con una masa tumoral o aumento de volumen a nivel de una extremidad, usualmente, ¿no? Con dolor. El dolor es digamos, un síntoma bastante característico en el osteosarcoma, a diferencia de otros tumores que no duelen, ¿no? El osteosarcoma duele porque cuando el tumor crece, va a invadir en un momento el periósteo, ¿no? El periósteo de los huesos. Y sabemos que el periósteo tiene terminaciones nerviosas. Y cuando es atacado, cursa con un dolor muy intenso. Entonces, esta neoplasia es una neoplasia bastante particular que cursa con mucho dolor, ¿ya? Mucho dolor. Radiológicamente, porque todo lo que es tumores óseos tiene que ir de la mano con imágenes radiológicas, ¿no? Entonces tenemos que saber un poquito de la radiología de estos tumores. Vamos a ver algunos signos. Existen dos signos característicos en el osteosarcoma, evidenciados en las radiografías, ¿ya? Uno se llama el triángulo de Codman y el otro es un patrón en rayos del sol, o sea, así, como si fueran unos rayitos del sol, ¿ya? El triángulo de Codman, a su vez, es una reacción o es una imagen que es generada por el crecimiento del tumor. ¿Qué pasa en el triángulo de Codman? Como podemos ver aquí, es este triángulo. Se va a formar porque el tumor, este tumor de aquí, este tumor va a empezar a crecer hacia el hueso cortical, o hacia esta parte de aquí, levantando o abultando el periósteo, ¿ya? Lo va a levantar o aumentar o abombar el periósteo, ¿ya? Cuando esto se levanta, por debajo va a haber un depósito de hueso. Va a haber un depósito de hueso y la cual que va a formar una imagen triangular, esta de aquí, esta imagen triangular. A esta se le denomina triángulo de Codman, ¿ya? Triángulo de Codman. Y el otro signo, en rayos del sol, ¿no? Patrón en rayos del sol, se refiere a esto que ven como si fueran espinas o agujitas. Es una reacción perióstica. Cuando el tumor crece, el tumor es esto blanquecino irregular. Cuando el tumor crece, el periósteo sufre una reactividad, una reacción, y se engrosa, ¿ya? Entonces forma esta imagen en rayos del sol, ¿ya? En rayos del sol. ¿Listo? Ahora bien, en la radiología igualmente vamos a ver un tumor muy irregular, ¿no? Usualmente nace, el osteosarcoma nace dentro del hueso, es intramedular la mayoría de estos. Nace en la médula y empieza a erosionar todo a su paso. Hay una formación y destrucción de hueso a la par, porque hay formación de hueso tumoral, de hueso anormal, y destrucción de hueso normal o de hueso que compacto, ¿no? Entonces, va a crecer hacia excéntricamente, hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, invadiendo primero la cortical, ¿no? La cortical, que es esto, y después el periósteo, y se mete pues a los tejidos blandos, ¿no? A los tejidos blandos, ¿ok? Aquí lo que quiero que recuerden es la irregularidad del tumor. Es muy irregular y estos dos signos, ¿no? Estos dos,
¿ok? Macroscópicamente, ¿cómo la vamos a ver? Tiene una génesis o un origen metafisiario en el centro, más o menos se genera a este nivel, o bueno, a este nivel de la metáfisis, ¿no? Y empieza a crecer excéntricamente hacia todos los lados, ¿ya? Hacia todos los lados, comprometiendo y destruyendo todo a su paso, ¿no? Podemos ver acá, esto es, parece que es el fémur, ¿no? Parece que es el fémur, el segmento distal del fémur, en el cual hay una invasión y destrucción de toda la corteza, ¿eh? Por ejemplo, acá todavía se mantiene un poco, ¿no? Pero acá ya está destruido, no hay. Entonces, son masas tumorales líticas, ¿no? Destructivas. Al corte, cuando nosotros hacemos estos cortes, podemos ver que es medio arenoso, parece como si fueran arena, arenoso, con múltiples áreas de hemorragia y necrosis, también puede haber necrosis, ¿ya? El tamaño usualmente varía de 5 a 10 centímetros aproximadamente, la mayoría de veces. Y como les dije, se va a dar tanto en el fémur, acá, como en el húmero. Este es el húmero, ¿no? Ahí está, también está creciendo un tumor irregular. Ahí lo estoy delimitando. Más o menos así, ¿no? Ahí. Y acá podemos ver cómo ya ha erosionado o incluso ha erosionado, ha desaparecido el hueso cortical. No hay. Acá igual. Desaparece. Entonces, estos tumores son bastante agresivos localmente y también son metastásicos. Ya, también son metastásicos. El pronóstico de estos pacientes depende mucho de la presencia o no de metástasis. ¿Ya? El tratamiento, usualmente, la mayoría de estos, en estos estadios grandes así, van a desarticulación, ¿no? Hay que retirar toda la articulación o todo el hecho que tumoral. Incluso hay que hacer amputaciones, ¿no? Amputaciones. ¿Ok? Listo. Microscópicamente, el osteosarcoma es un tumor formador de hueso, ¿ya? Esa es la primera idea o la primera que tenemos que tener en cuenta. El osteosarcoma tiene que haber o tiene que diferenciarse hueso tumoral. Si no tiene hueso tumoral, hay que dudar del diagnóstico, ¿ya? Entonces, tenemos que ver hueso tumoral, ¿ya? Acá podemos ver, este es el hueso tumoral. Es un hueso que hipercelular, ¿ya? Bastante adherido y en contacto con las células tumorales, ¿ya? Estas grandes de aquí son las células tumorales. Ahí están. Acá ya está formando más hueso, hueso anormal. Entonces, son células bastante atípicas, ¿ya? Diagramáticamente vamos a ver que las células tumorales del osteosarcoma pueden tener variedades en su presentación o una variedad morfológica. Pueden ser que redondas, pueden ser fusocelulares, pleomórficas, etcétera, ¿ya? Entre las células tumorales que están aquí, va a haber como un depósito de matriz, que se le denomina osteoide, ¿ya? Osteoide. Es una matriz eosinofílica homogénea, ¿ya? Que es el depósito previo a la formación del hueso, ¿ya? Es cuando, antes de que se mineralice, ¿ya? Se le denomina osteoide. ¿Qué más podemos ver en el osteosarcoma? Vamos a ver células gigantes, ¿ya? Células gigantes, tumorales, ¿ya? Necrosis, ya dijimos, hemorragia también, y pues mitosis atípicas, ¿no? Como toda neoplasia maligna, como toda neoplasia. Ahí vemos otra imagen, ¿no? Esto de aquí es el hueso tumoral o hueso formado por el tumor. ¿Y qué se le diferencia con el hueso normal o el hueso común? Que este hueso es desordenado, no tiene una orientación, como si lo tiene el tejido óseo normal, ¿no? Tiene una orientación. Este no, este crece aleatoriamente y está íntimamente en contacto con las células tumorales. Ahí están. Todos estos que redonditos, ¿no?
son las células tumorales y están íntimamente en contacto porque son producidas por estas mismas, ¿no? A eso se le denomina, ¿dónde está? Acá. Formación de hueso neoplásico en forma de encaje, o sea, como si estuviera pegado a este hueso a las células tumorales, ¿no? A eso se le denomina, que están íntimamente asociados. ¿Qué más? Ya dijimos que el crecimiento es intramedular, o sea, va a nacer dentro de la médula y se va a expandir hacia las zonas más externas, ¿no? Erosionando trabéculas, llenando sistemas de Havers, etc., ¿no? Esto también ya dijimos. Las células atípicas, como les dije, pueden tener variedades de presentaciones. Lo que sí es que tienen una marcada tipia. Esto es una característica básica, pero su morfología pueden ser epitelioides, plasmocitoides, células redondas, células claras, células tumorales gigantes. Tiene una variedad de presentación. Y acá vamos a ver. Acá podemos ver, todas son células malignas, ¿ya? Pero una es grande, pleomórfica, otra, por ejemplo, esta de aquí es más alargada, esta de aquí es más redonda, entonces tiene una variedad morfológica de presentación, pero todas son malignas, todas son células del osteosarcoma, ¿no? Acá hay otra variedad que predomina más, células fusiformes o alargadas, ¿no? Fusocelulares. También es un osteosarcoma. También es un osteosarcoma. ¿Ok? Listo. Por último, vamos a ver un tumor bastante peculiar, que es el tumor de células gigantes del hueso, ¿ya? Porque también existe el tumor de células gigantes de partes blandas, pero este es del hueso, ¿ya? Este tumor de células gigantes, en algunas literaturas dice que es un tumor benigno. Eso está mal, ¿ya? Por favor, si por ahí leen como benigno, no es benigno, porque tiene una agresividad local. Un tumor benigno normalmente no invade estructuras adyacentes, no destruye tejidos adyacentes, ¿ya? Este sí, esta es una neoplasia localmente agresiva, ¿ya? Que va a destruir todo el tejido que encuentre alrededor, sea huesos, sea músculos, lo que sea, lo va a destruir, ¿ya? Pero que tiene un bajo potencial metastásico, o sea, que no realiza muchas metástasis, raramente metastatiza estos tumores, ¿ya? Entonces, así como vimos hace rato, en la radiología, ¿qué vamos a ver? A diferencia del osteosarcoma, que era un tumor maligno muy irregular, este es regular, ¿ya? Tiene un borde regular, ahí está. Acá igual, ¿ven? Podemos ver, más o menos así. Es un borde regular, está bien delimitado, ¿no? De contenido, un aspecto quístico, ¿no? Parece como si formaran quistes, un aspecto quístico. Y estos quistes usualmente están rellenos de hemorragia, ¿ya? De hemorragia. ¿Qué más? Al ser una neoplasia localmente agresiva, es osteolítico, ¿ya? O sea, va a erosionar el hueso. Se va a originar normalmente en las epífisis, ¿no? En los segmentos distales de los huesos largos y en las metáfisis también, ¿ya? Acá podemos ver, este debe ser un fémur, este parece que también es un fémur. Normalmente, la mayoría de veces se localiza alrededor de la rodilla, tanto en la tibia como en el segmento distal del fémur. Es la localización más frecuente, ¿ya? Epidemiológicamente, este tumor se crece más o menos en personas de 20, 30 años, tercera edad de la vida, ¿ya? Tercera edad de la vida. ¿Qué más? La clínica, así como el osteosarcoma, también hay dolor, porque hay una erosión del hueso normal, ¿no? Aumento de volumen, ¿ya? Y que pues disminución en los rangos de articulares, ¿no? Disminución en los rangos articulares. ¿Qué más? A diferencia del osteosarcoma, este no tiene esos signos de Codman o el triángulo de Codman o
o esa reacción perióstica no la tiene, porque no es propiamente una neoplasia invasiva, ¿no? No es invasiva netamente, ¿ya? En la macroscopía, ¿qué vamos a ver? Ya, es un tumor delimitado, o al menos parcialmente delimitado, ¿no? Ahí está. Es de un color marrón rojizo, con áreas hemorrágicas, ahí está, ¿no? Que está en la epífisis de un hueso largo, dice, ¿no? En la epífisis de un hueso largo. ¿Y qué más se va a ver? Adelgazamiento. Adelgazamiento y alteración o disrupción del hueso cortical, ¿no? Ahí vemos un hueso cortical normal, esta parte de aquí, ahí está la médula tail normal, y vemos cómo se va adelgazando la corteza, ¿no? O el hueso cortical. ¿Por qué? Porque está siendo invadido, erosionado por este tumor, ¿no? Por este tumor. Ahí está. Acá igualito, ¿no? Tumor bien delimitado, ahí está. Un tumor bien delimitado que está invadiendo, obviamente, la epífisis del hueso y está que adelgazando por partes. Aquí adelgaza la cortical, ¿no? Adelgaza un poco la cortical. Con áreas hemorrágicas, ¿no? Áreas hemorrágicas. ¿Listo? Me olvidaba. Antiguamente a este tumor se le denominaba osteoclastoma. No está bien dicho este término, ¿ya? No está bien dicho. Antes se pensaba que este tumor era derivado de los osteoclastos, porque se veían muchos osteoclastos, pero no está derivado de los osteoclastos. Por eso es que el término osteoclastoma ya no va, ¿ya? Ya no va. Diagramáticamente, el tumor de células gigantes va a tener dos componentes clásicos, ¿ya? Que son pues las características de este, ¿no? Uno es las células mononucleares, ¿ya? Y la otra son las células gigantes multinucleadas, ¿ya? O sea, hay células mononucleadas y multinucleadas gigantes. ¿A qué nos referimos con eso? El tumor está compuesto de dos componentes. El primero, y el que está alrededor de estas células gigantes, es el componente neoplásico. Estas pequeñitas, que están así como en un panal, parece. Estas son las células malignas, perdón, las células neoplásicas, pero no son malignas. Son células estromales mononucleadas neoplásicas, ¿ya? Neoplásicas. Son las que proliferan, son las que causantes de esta lesión, ¿ya? Estas de aquí, estas pequeñitas mononucleares, van a secretar que factores de crecimiento y quimiosinas que van a reclutar macrófagos, ¿ya? Van a reclutar macrófagos y van a reclutar células que tipo osteoclasto. O sea, estas células gigantes de aquí, que son características en este tumor, no son las células tumorales, sino estas han venido por el llamado de las pequeñitas. Las pequeñitas son las que son las tumorales, ¿ya? Las grandes solamente están por una llamada química, ¿no? Por una reacción química que las ha reclutado, ¿no? Por eso es que el término osteoclastoma está mal dicho, porque el tumor no está compuesto de células osteoclásticas, o estas no son las causas del tumor. La causa del tumor son las pequeñitas. Estas simplemente están como una respuesta al llamado de las pequeñas, ¿ya? Entonces, ahí están los dos componentes. ¿Listo? En la microscopía, por ejemplo, se ven tumores así. Tumores que muy celulares, ¿no? Con áreas un poco de necrosis por acá, ¿no? Y hay muchísimas células gigantes. Todos estos grupitos son células gigantes. Entonces, ya desde un objetivo muy bajo, uno puede sospechar que este es un tumor de células gigantes, por la cantidad de células gigantes que tiene. ¿Ya? Cuando nos acercamos, ahí están, células gigantes, células gigantes, gigantes, gigantes. Todas son células gigantes de tipo osteoclasto. Pero, como les dije, estas no son las células tumorales. Estas han sido reclutadas por las pequeñitas que están entre las gigantes, ¿no? Entre las gigantes hay células mononucleares, como esta de aquí, por ejemplo. Ahí están. Estas que están solitas son las células tumorales verdaderas.
Estas son las que secretan ese factor de crecimiento o factor quimiotáctico y reclutan células gigantes. Por eso es que se ve los dos componentes. ¿Ya? Acá podemos ver en mayor que aumento, no, ahí. Células gigantes, ahí están. Y entre las células gigantes o el estroma están estas de aquí. Estas separadas, que están unas con otras juntas, ¿no? Son las células mononucleares, ¿no? Mononucleares, de redondas a alargadas, ¿no? Alargadas. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver aparte de esas dos? De estas dos. Mitosis también es frecuente ver, pero son mitosis típicas, ¿ya? No son mitosis atípicas. Y también puede verse necrosis hemorragia en casos que haya habido una fractura patológica, ¿no? Que dicho sea de paso, tanto el osteosarcoma como este tumor de células gigantes puede condicionar a fracturas patológicas en los pacientes en los que aún no se les ha diagnosticado, cursan con fracturas patológicas y debutan así, clínicamente debutan con una fractura patológica, ¿no? Listo.